Estamos en la tercera sección de este libro de Discipulado 1. En este caso, en esta ocasión, nos toca estudiar una lección muy importante, comenzando a dar. Comenzando a dar. Para poder explicar esta lección debemos establecer algunos principios bíblicos básicos, preliminares. Uno de ellos, el primero, es todas las cosas que el cristiano hace deben ser hechas para la gloria de Dios, todas las cosas, incluyendo su forma de ganar y de gastar el dinero. Dice la Biblia, la palabra de Dios nos está enseñando así, miren, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si coméis o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, todo en la vida del cristiano debe ser hecho para la gloria de Dios. El segundo principio que vamos a establecer es que la posesión de dinero poco o mucho, implica para todo cristiano una responsabilidad muy grande ante Dios. Se debe comenzar a ejercitar la fidelidad en lo poco para que el carácter se temple y luego no caer en tentación, en codicias necias y dañinas, ni en amor al dinero, para no terminar hundidos en destrucción y perdición. Lo dice la Biblia. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. También enseña la palabra, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Qué bueno que está eso. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Qué bueno que los ricos entendieran que todo el dinero que tienen se va a quedar acá y que es muy buena inversión echar mano a la vida eterna. Otro principio, el dar dinero que se ha ganado es un aspecto muy importante del servicio a Dios. Podemos ver que Dios insta a ser generosos y abundantes en el dar. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Otro texto de Proverbios, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quién? Dios. El que da al pobre le está prestando a Dios y Dios no es deudor de nadie. Él volverá a pagar aquello que le hayamos prestado cuando demos al pobre. Otro principio que vamos a establecer preliminar es en la adquisición, posesión y gasto del dinero, el creyente tiene que comprender que debe estar en una relación de gracia con Dios, entregándose primero a sí mismo en una dedicación de todo lo que es y posee. A ver algún texto para respaldar esto. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y no como esperábamos, y no como lo esperábamos, está hablando de la generosidad de los tesalonicenses, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Los tesalonicenses primero se dieron a Dios y luego fueron generosos en la contribución que hicieron para la extensión del reino de Dios. Otro principio, el último principio preliminar que vamos a establecer. Los cristianos que forman las congregaciones deben proveer para las necesidades de los obreros. Los cristianos que forman parte de las congregaciones deben proveer para las necesidades de los obreros y para los gastos de funcionamiento de la iglesia.
En este sentido se puede ver que el dinero que se reunía en la asamblea, o sea, en la iglesia del Nuevo Testamento, era usado de 4 diferentes formas. En primer lugar, la primera forma en que se usaba el dinero recaudado era para ayudar a los pobres en sus necesidades. Dice la Escritura, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no recojan entonces ofrendas. Se estaban juntando ofrendas para los hermanos pobres de Jerusalén que no la estaban pasando nada bien. Y Hechos de los Apóstoles nos enseña clarito que en la iglesia primitiva, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. En la iglesia primitiva no había ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Vemos que el primer destino que tenían los fondos de la iglesia primitiva era para los pobres en sus necesidades, para ayudar a los pobres en sus necesidades. El segundo destino que se le daba a los fondos en la iglesia primitiva era para los pastores, para los ancianos de la iglesia local, para los pastores, o sea, los que en la Biblia se llaman los ancianos de la iglesia local. Por ejemplo, en 1 Corintios 9, 13 y 14 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Alguien puede decir, no, pero esto está refiriéndose a los evangelistas itinerantes. Es probable que sí, que los evangelistas itinerantes sean lo que tuviera en vista el apóstol Pablo en esta escritura. Pero miren la siguiente, los ancianos que gobiernan bien, y los ancianos son los pastores de la iglesia local. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Honor acá es honorario. Entonces, los ancianos que gobiernan bien, los pastores que administran bien la iglesia, sean tenidos por dignos de doble honorario. Sería la paráfrasis de lo que estamos leyendo. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El buey que está trillando, no le pongas bozal, que coma del producto de lo que él mismo está produciendo. ¿Se entiende? Del fruto de lo que él mismo está produciendo. Está trillando, que pueda comer, que no pase necesidad. En tercer lugar, lo recaudado en la iglesia primitiva se usaba para otras personas que trabajan en la obra, como misioneros, apóstoles, es lo mismo, y evangelistas. Recién hablamos de un texto de evangelistas. Podemos leer, por ejemplo, en Filipenses, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. ¿Qué era el apóstol Pablo? Obviamente, apóstol. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y en cuarto lugar, los fondos en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, en la iglesia de los evangelios, se usaba para el ministerio de Jesús. Dice en Lucas, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aún Jesús recibió esta ayuda económica para poder llevar su ministerio adelante, para ir por los diferentes lugares predicando el Evangelio del reino de Dios. Entonces, debemos tener en cuenta lo siguiente. En lo referente al dar, el principio de la gracia, incluye que se reconozca sobre todo lo que el creyente es y posee. No es gracia sobre mi vida, no es gracia sobre mi corazón, no es gracia sobre la vida eterna.
La gracia de Dios debe ser expresada y reconocida en todo lo que el creyente es y posee. La autoridad y soberanía de Dios y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el soberano y su gracia debe reconocerse como soberanía sobre toda nuestra vida, aún sobre lo que poseemos. Así como hemos recibido como favor de Dios no merecido, esto es gracia, de la misma manera debemos dar. Hemos recibido por gracia, hemos recibido sin merecer, debemos dar de la misma manera. Sanad enfermos, dice Jesús, limpiad leprosos y resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Eso contrasta con la ley del diezmo del Antiguo Testamento, ya que la ley del Nuevo Testamento, que es la ley de la gracia, pide todo, pide el 100% de lo que somos y tenemos. Jesucristo no dio una parte, Jesucristo dio todo. Y esa gracia sobre nuestra vida hace que seamos nada más que administradores, mayordomos. Todo. Debemos estar dispuestos a dar todo, el 100%, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Dice que de Jesús, que el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pues la ley por medio de Moisés dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo, por la gracia de Jesús, hemos recibido la gracia. La ley del diezmo del Antiguo Testamento ha sido superado por un nuevo sistema de dar. Este sistema de dar se adapta a las enseñanzas de la gracia. La gracia de Dios en Jesucristo da todo, el 100%. La gracia de Jesucristo nos ha dado todo, el 100%, pero también nos exige todo, el 100%. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Habían comenzado a dar los corintios, a dar. Habéis comenzado no solo a querer dar, sino a dar, a hacerlo. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Los corintios probablemente en una predicación se habían conmovido y habían querido dar y han dicho, nosotros queremos dar. Y habían dado una ofrenda, pero el año pasado, y habían dejado de ofrendar desde el año pasado, es impresionante. Y el apóstol Pablo les dice, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, el continuar haciéndolo, para que como estuvisteis prontos a querer el año pasado, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, no a lo que no tengáis, conforme a lo que tengáis. Es muy importante esto, porque Jesucristo no dio el diezmo, Él entendió que era un mayordomo de las cosas, dio el 100%, dio toda su vida. Por eso los cristianos del Nuevo Testamento podían darlo todo para el Señor sin ningún tipo de problemas. Habían entendido el dar de la gracia, que es superador del dar de la ley. Es revelador leer en la Biblia que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estaban en una época donde ellos pensaban que la segunda venida de Cristo se iba a producir en forma inminente durante la vida de ellos, que el Señor iba a regresar ya pronto. ¿Qué sentido tenía tener posesiones, tenía tener bienes? Y yo tengo bienes, pero el hermano que está al lado tiene necesidad. Entonces, lo que hacían era muy práctico. Vendían todo, ponían todo a disposición de los apóstoles para satisfacer las necesidades de las personas. De ahí la satisfacción, proveer a las mesas de las viudas, que era lo que en definitiva hacían en la iglesia primitiva, y después se designó 7 administradores que fueron llamados diáconos, 7 administradores de habla griega para que administraran la provisión de alimento a las casas, a las mesas de las viudas. El dar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo no es por obligación o no es por mandamiento, ni por especulación tampoco, ojo con esto, no es por especulación, no es por conveniencia, sino por el Espíritu de gracia.
Bajo la gracia no se impone ninguna ley, sino una expresión de devoción a Dios y adoración de parte del dador. No debes olvidar que a Dios solo le agrada la ofrenda dada con alegría. Por eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí nos encontramos en presencia de otra ley espiritual. Dios siempre nos da todo lo suficiente para que sigamos dando. Dios nos da siempre todo lo suficiente para que sigamos dando. El dar para la obra de Dios produce fruto abundante en nuestra cuenta en el cielo. Es olor fragante, es sacrificio acepto. Lo que damos es agradable a Dios y nos hace destinatarios de la promesa de provisión de Dios. El apóstol Pablo decía, no es que busque dádivas, no le estoy pidiendo plata porque busco dádivas, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hay una cuenta en el cielo que cada vez que damos dinero para la obra de Dios, ese dinero se va acreditando en nuestra cuenta en el cielo. Lo leo otra vez para que lo entendamos bien. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. Miren cómo se califica en la palabra lo que damos para la obra. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ven? Ahí también hay parte de la ley de la siembra y la cosecha. Ustedes dieron, aún en su necesidad dieron, pero mi Dios le va a suplir todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La enseñanza bíblica es sustancialmente diferente de lo que enseña la falsa doctrina de la prosperidad. La doctrina falsa de la prosperidad. Hay una doctrina de la prosperidad bíblica, pero la falsa doctrina de la prosperidad enseña que primero debes dar a Dios para que luego Dios te dé a ti. Sin embargo, la Biblia enseña lo contrario. Espero que ya te hayas dado cuenta que es exactamente al revés. Dios primero te da a ti para que luego tú des. Miren, vamos a leer. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, toda generosidad, quiere decir, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. De lo que Dios te da, da. De lo que Dios te da a ti, debes dar para la obra de Dios. Dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. No olvides que Dios te da para que des, y Él probará tu actitud. En lo poco me has sido fiel, te voy a poner en lo mucho. Dios te va a ir dando de a poco. Y cuando te dé, Él va a probar si tu corazón es generoso. Acá dice, para toda liberalidad en el texto que leímos. Bien, eso es toda generosidad. Dios te va a dar y va a probar tu corazón si es generoso. Si tu corazón es generoso, hay una siembra. Dios te va a dar más y te va a probar si das más. Y te va a dar más y va a probar si das más. Esto es una ley. Eso está establecido de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios da pan al que come y da semilla al que siembra, pero no multiplica el pan que comes. Dice Dios, da semilla al que siembra y pan al que come, pero ¿saben qué dice después? Proveerá y multiplicará vuestra sementera, o sea, la semilla para sembrar. Lo que comes es lo tuyo, es tu satisfacción. Si te da 10 veces más pan, no tienes capacidad de comer 10 veces más. O tal vez sí, pero te va a hacer mal. Lo que Dios provee y multiplica es la sementera.
la semilla que Él te da para que la siembres. Ten en cuenta la siguiente regla, que es muy importante para evitar falsos emocionalismos y entusiasmos pasajeros. Se requiere una regularidad sistemática en el dar. No es cuando te predican y buscas y sacás todo lo que tenés. Es una autodisciplina, una regularidad sistemática en el dar. No alcanza a dar cuando estés motivado por alguna predicación. O en épocas especiales donde estás especialmente generoso. Me siento generoso en esta época, voy a dar, me dieron un aumento de sueldo, en esta época estoy generoso y después se te pasa. La palabra enseña que en la segunda epístola de Corintios, que cada primer día de la semana, cada uno de nosotros debe poner aparte algo según haya prosperado. Es decir, dar cada semana de la abundancia con que el Señor nos vaya proveyendo y prosperando. Entonces estoy en una situación donde tengo que optar por alguna actitud. A ver, yo les he presentado en este estudio, este es un estudio de la palabra, varias alternativas. Y bueno, vamos a elegir algunas de estas alternativas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como mayordomo, como administrador y como dador alegre. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuánto voy a dar? A ver, ¿qué es lo que voy a hacer con el dar? Bíblicamente hablando, existen 3 posiciones en relación con la actitud a adoptar frente a dar dinero y o bienes. A ver, la primera posición, la primera actitud que puedo tener es la posición de la ley dada por Dios a su pueblo a través de Moisés. Es la posición mosaica, es la primera, que es dar el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Diezmo quiere decir 10%. Dar el 10% y puedo adoptar esta posición, está perfecto, dar el diezmo, el 10%, que la ley establece en las diferentes oportunidades y destinos que la misma ley indica. Es una posición. La segunda posición bíblica es la posición de plena gracia, que está vigente en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. ¿Esto qué es? Dar todo, el 100%, como lo hicieron las siguientes personas, según se relata en la Biblia. ¿Quiénes dieron todo? La viuda de Sarepta de Sidón, que dio a Elías todo lo que tenía para comer para el cumplimiento del propósito de Dios, aún a riesgo de perder su propia vida y también la vida de su hijo. Otro ejemplo del Antiguo Testamento, Ana, madre de Samuel, que fue oída por Dios cuando ofreció a entregarle todo lo que estaba pidiendo. Un hijo al profeta Samuel. En tercer lugar, vemos en el Nuevo Testamento a la mujer viuda y pobre que tenía 2 monedas de cobre de poco valor y lo que echó en la caja de las ofrendas fue exactamente eso, 2 monedas de cobre de poco valor, que era todo lo que tenía. Jesús dijo que ella dio más que todos los ricos porque dio todo lo que tenía, dio todo su sustento. Vemos también a los cristianos primitivos, en la iglesia primitiva, vendían sus propiedades y ponían el producido de la venta a los pies del cuerpo. Daban todo. Esa es la segunda posición. La primera posición por la que podemos optar es por dar el diezmo. La segunda posición es no limitarnos al diezmo. No limitarnos al diezmo, dar según la gracia, dar más abundantemente. Y la tercera posición que tenemos, que también podemos optar, es la posición del libre albedrío de cada uno. Y esa posición del libre albedrío es no dar nada, 0%. Según lo que le dijo Pedro a Ananías, todo cristiano tiene esa posibilidad. Miremos, Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es una posición factible. ¿No quieres dar nada? No des nada. Tienes la propiedad, la podés retener. Tenés el dinero, producto de haber vendido la propiedad, retener el dinero, nadie te obliga a dar nada. Es una posición, es una posición. El reino de Dios no necesita ni un 10 ni un 100% para establecerse, pero la persona que obra con un espíritu mezquino recibirá exactamente lo que siembre, porque Dios no puede ser burlado. Esa es la ley espiritual de la siembra y la cosecha. No os engañéis, pues Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley. Entonces, tenés la opción de dar el 10%, tenés la opción de dar más del 10%, inclusive todo, y tenés la opción de no dar nada. Pero tened en cuenta
la ley de la siembra y la cosecha. Conforme a lo que siembres es lo que vas a cosechar. Entonces, vamos a ver cuál fue la actitud del pueblo de Dios en un pasaje del Nuevo Testamento, en un pasaje de Éxodo. Miren qué interesante la posición del antiguo Israel, del pueblo de Dios. Dice, y Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. ¡Epa! El pueblo seguía trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Qué impresionante este pasaje, qué corazón generoso para la obra de Dios, qué modelo inclusive para nosotros. El pueblo continuaba dando mucho más de lo que se necesitaba para la obra de que Jehová había mandado que se hiciera. Entonces Moisés tuvo que impedir al pueblo dar más, pues lo que habían dado alcanzaba para hacer toda la obra y aún sobraba. El dar con liberalidad, el dar con generosidad es un don de Dios. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, ¿de qué manera? Con generosidad, con liberalidad. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Eso lo leemos en el capítulo 12 de Romanos. El que reparte, que lo haga con generosidad. Te sorprenderá ver alguno de los sinónimos de la palabra liberalidad. Liberalidad que está utilizado acá, que el que reparte, el que da, lo tiene que hacer con liberalidad. Miren, liberalidad quiere decir generosidad, como les acabo de decir, desprendimiento, desinterés, altruismo, franqueza, magnanimidad, caridad, nobleza, filantropía, abnegación, hidalguía, galantería, desapego. Asimismo podemos ver cuáles son los antónimos de liberalidad, qué palabras expresan lo contrario a liberalidad. Lo contrario a liberalidad es tacañería, mezquindad, avaricia, egoísmo, interés. Ahora podrás hacer un examen de tu conducta y determinar cuáles de estas palabras te caben, si las de liberalidad o los antónimos. La Biblia enseña a procurar los dones mejores. Sería bueno que procures el don de repartir con liberalidad. ¿Vieron los dones que leímos? Son todos dones. ¿Cuál es el tuyo? ¿Repartir con liberalidad, con generosidad? ¿Sabías que existe este don del Espíritu? Existe este don y es un don del Espíritu. Ahora lo sabes y como consecuencia de saberlo puedes estar sintiendo alguna de las siguientes emociones que te voy a describir. En primer lugar puedes estar sintiendo gozo, paz y agradecimiento al Señor porque Él ha puesto en ti un espíritu de generosidad. Su espíritu, el espíritu de Dios es un espíritu de generosidad. O puedes estar sintiendo cargo de conciencia porque en tu ignorancia anterior tú no procediste de acuerdo con el espíritu de las Escrituras. Es importante conservar una buena conciencia. Necesitamos, según la Biblia, conservar una buena conciencia. Entonces, nos encontramos frente a un dilema. El dilema entre la fe y las obras. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno de ustedes tiene fe y no tiene obras? Y no hace, y no obra en consecuencia. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos o tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Sabemos que el justo vivirá por la fe. Por eso el que duda sobre lo que come,
es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Asimismo sabemos que la justificación y redención son por gracia y no por obras. Sin embargo, la palabra enseña que existen obras, hermanos, existen obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Estas actividades no son para justificación, esas obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. El dar, el servir, no son obras para justificación, pero constituyen frutos dignos de arrepentimiento. Son frutos que debe dar todo cristiano nacido de nuevo. Son acciones que son consecuencia de la nueva naturaleza del cristiano en Cristo Jesús. Son consecuencias del nuevo nacimiento. La Biblia enseña claramente que los cristianos nos debemos considerar unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es importante las obras, es importante lo que hagamos. Incluso el apóstol Pablo, en medio de un ministerio intenso, cargado de viajes misioneros y de redacción de epístolas a las diferentes iglesias y colaboradores, se hacía el tiempo para trabajar intensamente y eficazmente para su propio sustento y el de los que estaban con él, el equipo apostólico. Pero no quedó ahí su enseñanza, sino que enfatizó de una manera sin ningún lugar a dudas que los cristianos deben trabajar con el mismo esfuerzo, responsabilidad, con la misma diligencia, con la misma eficiencia que él, para que el producido de su trabajo le alcance a sí mismo, a su familia, y que le quede para ayudar a los necesitados, para dar. Nota que cuando el apóstol Pablo habla de dar, usa el verbo deber, sinónimo de obligación, sinónimo de compromiso. Dice que se debe ayudar a los necesitados, porque más bienaventurado es dar que recibir. Eso está en Hechos 20, cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso estando en Mileto. De lo anteriormente expresado se puede deducir que es parte de la nueva naturaleza del cristiano sentir y cumplir con la obligación de dar. ¿Somos realmente parte del cuerpo? Si eres realmente parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, debes comprender que tienes el deber de dar en el cuerpo y con el cuerpo. Por consiguiente, estás en el punto de definir cuál será tu posición en relación con el dar en y con la iglesia, dentro del cuerpo y como parte del cuerpo. ¿Qué vas a dar? ¿Darás el 100% de tus ingresos? ¿Darás el diezmo, el 10% como una medida mínima de tu fe? ¿Darás el 23,33% según lo que establecía la ley del Antiguo Testamento, que era el diezmo? ¿Darás el 0%? Absolutamente nada, según lo autorizado por Pedro en la historia de Ananías y Zafira. El no dar puede provenir de dos situaciones, muy diferentes la una de la otra. En primer lugar, puede provenir de que la persona está atravesando en su vida personal o familiar por una dramática situación económica, una crisis financiera, o ambas, económica y financiera, que justifica que durante ese tiempo difícil, más que dar, necesite recibir. Situación que, según la palabra de Dios, debe ser receptada por el cuerpo, o sea, por la iglesia, para brindarle ayuda. O también puede provenir el no dar de que la persona tenga un espíritu miserable, que lo mantenga atado al Dios mamón, al Dios dinero, y por lo tanto, tornando en libertinaje la gracia de nuestro Dios, él ha decidido no dar. La gracia no es libertinaje, sino un estilo de vida. Y la conciencia de cuerpo, la responsabilidad, el compromiso y el espíritu de dar generosamente es parte de ese estilo de vida. Tal vez tú temporalmente no estés en condiciones de dar, o puede suceder que en este tiempo difícil por el que estás atravesando no te alcance para dar el porcentaje de tus ingresos que tú te has propuesto en tu corazón. Tal vez tu medida mínima de fe te alcance solamente para dar un 10%, o quizá tú has decidido dar más. Sin importar cuál sea tu situación económica o financiera de hoy, lo que tú te debes tomar en plena conciencia es que pertenecer a un cuerpo requiere compromiso con el cuerpo, y que parte de ese compromiso es el compromiso económico-financiero con la congregación local a la que perteneces y también con la iglesia toda. Si bien la Biblia no menciona que Jesús haya recibido diezmos en el sentido literal de la palabra, enseña que el ministerio de Jesús en la tierra fue respaldado económicamente por cristianos generosos que servían a su ministerio con sus bienes. El grado de falta de compromiso
e irresponsabilidad no debería llegar a tal magnitud que permita que sus miembros ignoren la necesidad que un equipo de trabajo tiene de contar con recursos financieros. En el grupo que conformaban Jesús y sus 12 discípulos había una bolsa y había un tesorero a cargo. Negar esa realidad es apartarse de la verdad de las Escrituras. Entonces podemos concluir que Dios no otorga las bendiciones como premio a un estilo o a un estricto cálculo matemático y legalista de diezmar. No es la bendición como premio de un cálculo 10%, a ver, el 10%, estricto, el 10%, entonces Dios me va a bendecir. Ni por una exacta relación entre la prosperidad y las ofrendas semanales. Simplemente Dios otorga sus bendiciones cuando el corazón del creyente se alinea con su propio corazón, que es generoso, y entre otras cosas, incluye entre su estilo de vida el dar. En cumplimiento de sus leyes espirituales no habrá ofrenda hecha a Dios de todo corazón que Él en su gracia no reconozca y recompensa. La ley de la siembra y la cosecha. Pero en estas leyes espirituales no hay oportunidad para que personas astutas apuesten a enriquecerse dando diezmos y ofrendas con el fin de especular con Dios. Así no funciona. Lo que des, lo debes dar con alegría y sinceridad de corazón, y la respuesta de Dios vendrá según su perfecta voluntad y en su justo tiempo. Él puede responder concediendo distintos tipos de bendiciones. No necesariamente la cosecha va a ser siempre en dinero. Puede venir la cosecha en distintos tipos de bendiciones. Pueden ser bendiciones espirituales, pueden ser bienes materiales, puede ser provisión, o puede ser cualquier otro tipo de bienes espirituales o temporales, según Él mismo lo crea conveniente, pero la cosecha viene. Y a aquel que es poderoso, dice la palabra, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.